Buenos días, Dios te bendiga en este día. Quiero invitarte a que juntos podamos alabar el nombre del Señor, a que puedas junto con nosotros bendecir su nombre, alabar al Señor con las alabanzas, meditar la palabra del Señor. Hoy vamos a seguir con la serie de las olas de la Reforma, así que te invito a que en este día puedas dedicar el día para bendecir juntos el nombre del Señor y recibir todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Te invito a que puedas estar uniéndote junto con nosotros en este culto virtual. Que Dios te bendiga. Bienvenido en este día. A los pies de Jesucristo, es el sitio aquí mejor, escuchando cual María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo, gozaré su comunión, pues su mano fiel y tierna me ha provisto protección. A los pies de Jesucristo, hallo tierna compasión. Él quitó ya mis afanes, ya me ha dado bendición. Puedo yo decirle a Cristo, mis cuidados y temor, y con él tendrá mi alma gozo, paz, eterno amor. A los pies de Jesucristo, yo tendré su bendición. En sus ojos hay dulzura, y en su seno protección. Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti. Ya anhelo el encuentro cuando vengas tú por mí. Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti. Ya anhelo el encuentro cuando vengas tú por mí. El Señor los bendiga. En esta mañana damos gracias a Dios que podemos compartir juntos la palabra del Señor, la reunión, de esta manera entre todos, gozándonos en el Señor, dando gracias al Señor por cada uno de los hermanos que Dios está sosteniendo, fortaleciendo, por aquellos que están pasando prueba, orando por ellos, para que Dios los sostenga, que el Señor los anime, dándonos cuenta y entendiendo que Él está por sobre todas las cosas, y que Él permite todas las cosas, y Él es aquel que nos va a consolar, nos va a fortalecer, y que va a sostener a aquellos que están pasando por estas dificultades.
Estamos compartiendo las 5 solas, que son enseñanzas que surgieron, que sobresalieron en el tiempo de la Reforma, por aquella época a partir del 1500, en el siglo XVI, en donde Dios manifestó su verdad. Uno de los lemas de aquel tiempo que se utilizaron da como referencia a la palabra cuando se dijo: después de las tinieblas, luz. Y damos gracias al Señor por ese tiempo en donde a cada uno de nosotros nos pasó lo mismo en nuestra vida. Cuanto hemos vivido sin el Señor, hoy reconocemos que hemos vivido en las tinieblas. Pero después de ese tiempo, el Señor resplandeció en nosotros y conocimos la verdad. Y gracias a esa verdad hoy conocemos el mensaje de salvación del Evangelio, que es justamente lo que hemos compartido al principio, sola Escritura, que la palabra es la que nos enseña el verdadero mensaje de salvación y es la única voz con autoridad, porque es la voz de Dios predicando a los suyos, en donde nosotros encontramos que solo en la Escritura encontramos la verdad, solo en la Escritura encontramos el mensaje correcto de salvación, del Evangelio de Jesucristo. Y no hay nada que agregar a la Escritura, ninguna tradición, ningún mandamiento de hombre, porque son las cosas que nosotros siempre queremos agregar para tener algún crédito para nosotros, pero lo único que hacemos es ser de tropiezo a los demás. Dando solamente lo que el Señor nos da, podemos ser de bendición. Y la Iglesia, lamentablemente, en aquel tiempo agregó a la palabra sus tradiciones, sus mandamientos, y lo único que hizo fue ser un instrumento de oscuridad. Entenebreció por completo la fe y fue un tiempo triste en donde duró por mucho tiempo, casi 1000 años, se habla de oscurantismo por haberse alejado de la palabra y sostenerse con sus propios pensamientos, lo que el hombre mejor le parecía. Y lamentablemente esto cayó cuando la Iglesia, el hombre, se aleja de la palabra, va hacia la oscuridad, va a una vida con una moral completamente lamentable, en donde no hay temor de Dios y mucho menos del prójimo. Y la gracia alejarse de la palabra nos aleja del favor de Dios, del mensaje del Evangelio. Por eso la Escritura por eso sola Escritura, por eso el entender de que el correcto mensaje de salvación solo es lo que dice la Escritura y sin ningún valor agregado. Después compartimos que es solo por fe. Solo por fe nos dice de que tampoco podemos agregar absolutamente nada a la fe para poder ser salvos. Y solamente por la fe en Jesucristo, como nos dice la palabra, que todo aquel que cree en Él será salvo. Y no hay nada que podamos agregar. Hoy vamos a leer algún versículo que hace referencia también a esto, porque son enseñanzas que están relacionadas una con otra, y no podemos agregar nada a la fe que el Señor nos da. Las obras, el servicio que nosotros vamos a hacer es el resultado de la salvación que el Señor nos da, y no somos salvos por lo que podamos hacer. Eso es una enseñanza que se repite una y otra vez en la palabra para que quede bien claro que el hombre no puede hacer nada para ser salvo, solo por fe. Hemos escuchado a nuestro hermano compartir acerca de la sola gracia. Hemos entendido por la palabra de que somos pecadores y que no hay ningún crédito en nosotros, no hay ningún mérito en nosotros por el cual nosotros vayamos a ser salvos. No podemos agregar nada a la salvación para que sea un merecimiento el hecho de que seamos salvos. No merecemos la salvación y la recibimos solo por gracia. Estos puntos lo único que hacen es entender de que no podemos agregar absolutamente nada al Evangelio de Jesucristo. Y hoy vamos a estar compartiendo acerca de solo Cristo. Y esta enseñanza nos va a decir
que solamente por Cristo nosotros recibimos esta salvación. Una de las cosas que en ese tiempo en donde surgió la Reforma estaban en la iglesia eran estos puntos siguientes que vamos a leer. Son dos solamente, pero para que tener idea de lo que estaba pasando en aquel tiempo. Dice que el punto 95 del Catecismo Católico enseña que la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia contribuyen eficazmente a la salvación. La Iglesia predicaba, pregonaba, defendía y sostenía de que la tradición de la Iglesia, la escritura y el magisterio de la Iglesia eran los que contribuyen eficazmente a la salvación. Cuando la palabra nos enseña que es solamente por medio de Jesucristo, que es lo que vamos a ver hoy. Y otro punto más preocupante aún, nos dice que el quinto dogma mariano, si bien hay discusiones dentro del catolicismo acerca de esto, sostiene que elegida por Dios y sostenida por el Espíritu Santo, María es corredentora junto a su Santo Hijo. Que María, la Madre de Jesús, aquí ella contribuía a la redención de los pecadores junto con su Hijo. Cuando nos desviamos de la verdad y caemos en la mentira, lo único que nos queda es un camino descendente que nos lleva a error, tras oscuridad, tras tropiezo, tras perdición. Y es lo que la Iglesia había llegado, a enredarse en sus propios engaños y mentiras, a tal punto de creer que una persona, un ser humano pecador, podía acompañar a Jesucristo en la obra de redención de los pecadores. Vamos a estar leyendo la palabra y vamos a ir viendo lo que la palabra siempre sostuvo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, nos dice lo siguiente, el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Este es también el versículo que tomaron como referencia en el tiempo de la Reforma al decir que la luz en las tinieblas resplandece, la defensa del mensaje del Evangelio de la palabra. Pero volviendo a lo que nos está hablando Juan, nos dice acerca de que es Jesucristo aquel que ha estado con el Padre desde un principio, el Verbo, el Logos, aquel por el medio, que ahora vamos a estar leyendo en Colosenses, el Padre ha hecho todas las cosas. Dice, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo ha pasado por Jesucristo. Todo ha sido creado por medio del Hijo. Y este Hijo que ha estado con el Padre desde la eternidad es aquel que después se ofreció voluntariamente para dar su vida. Pero este Hijo, no estamos hablando ni el Hijo de María, ni el Hijo de José, Él no era un judío más, sino que es Dios. Jesucristo es Dios, aquel por el medio, por el cual al Padre le plació hacer todas las cosas, estando en la creación junto con el Padre, junto con el Espíritu. Vamos a leer en Colosenses, capítulo 1, verso 15, que nos dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Según esta palabra, Jesucristo es el protagonista de todas las cosas. Él es el medio por el cual, el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Respondiendo a aquellos que en Colosas estaban hablando de que había algunas parcialidades, que Jesucristo no era Dios, que Jesús era una persona, que Cristo era un espíritu, en él habitaba toda plenitud. Jesucristo, el Hijo de Dios, por el cual él fue el medio, quien fue el que creó todas las cosas, y todas las cosas que están creadas fueron creadas por él y son hechas para él, porque él es Dios. No solamente esto, sino que nos dice que él es hoy la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No hay mayor autoridad en la iglesia que Jesucristo. Y él es la única autoridad de la iglesia. Y todos dependemos de él. Y todos nos sometemos a él. Entonces no hay quien se ponga a la par de él en la obra de redención. Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que ha estado desde la eternidad y hasta la eternidad con el Padre, ahora a él le plació venir y dar su vida. Nadie toma su vida, dice él, sino que de sí mismo, de su propia voluntad, él la pone, para volverla a tomar, porque tiene la autoridad para levantarse de los muertos. Esto es lo que nos habla Juan, lo que nos habla Colosenses, la preexistencia de Cristo, la deidad de Cristo. Jesucristo como creador del cielo y de la tierra, quien él está por sobre todas las cosas. Bueno, este es Jesucristo quien se presenta en esta palabra, se manifiesta de esta forma para que nosotros conozcamos que Jesucristo es Dios. En las predicaciones del libro de los Hechos, vamos a estar viendo la presentación que los apóstoles hicieron de él acerca de este mensaje del Evangelio. Hechos capítulo 4, del versículo 7, dice así: y poniéndolos en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Gracias al Señor por su palabra, y gracias al Señor porque nos gozamos en la manera que presenta el Señor así el Evangelio, de qué forma el Señor nos ministra y nos habla y manifiesta esta verdad. En ningún otro hay salvación. No hay fuera de Jesucristo salvación. Solo Cristo. Solo Cristo es aquel que nos trae la salvación por medio de la fe en Él. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El capítulo 5, verso 27, nuevamente presentan esta verdad. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre?
y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Príncipe y salvador. Este Jesucristo manifiesta esta gloria, esta bendición, que Él es el príncipe y el salvador, y trae así arrepentimiento y perdón de pecados. No hay otra persona, no hay otro medio, no hay nada que podamos agregar para tener otro canal alternativo de salvación. Solo Cristo. Solo Cristo es el medio por el cual el Padre nos acepta delante de Él. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, nos dice otra bendición que Jesucristo nos trae. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Siempre se nos presenta la interrogante y enseguida contestamos con que ¿de qué nos salva Dios? ¿De qué nos salva Jesús? Y automáticamente pensamos en el infierno. Pero la palabra nos habla de que Jesucristo nos libra de la ira venidera. ¿Qué ira? La ira del Padre, la ira de Dios. Porque Dios está airado contra el pecador. Y solamente aquellos que estén en Cristo serán librados de la ira venidera. Este Jesucristo es solamente el medio por el cual nos podemos presentar delante del Padre, el cual será amplio en perdonar, pero solo en Cristo. Todos aquellos que nos queramos presentar con nuestra propia justicia, sin Cristo, estaremos delante de la ira de Dios, sin ningún filtro por intermedio. Y, como nos dice la palabra, será horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Lo que nos quiere decir es que no hay nada que nos pueda librar de la ira de Dios si no es solo Jesucristo. No podemos engañarnos, no podemos creer que alguna obra que podamos hacer, otra persona, otro medio, otra tradición, otros mandamientos, fuera de lo que es la palabra de Dios, la fe, la gracia, pero por sobre todas las cosas, la persona de Jesucristo, nos libre del castigo eterno que el Padre dará a todos aquellos que rehusaron creer en el Hijo. Vamos a leer en el Evangelio de Juan nuevamente, para luego pasar a una epístola, un párrafo que nosotros conocemos, que es el Evangelio de Juan capítulo 3, del verso 16, en donde la palabra también es clara para nosotros y nos enseña acerca de cómo es el mensaje de este Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Jesucristo mismo nos está hablando acerca de esto. Jesucristo mismo se está manifestando. Jesucristo mismo nos revela la verdad. Jesucristo mismo nos dice que solamente aquel que cree en Él será salvo. Pero aquel que no cree ya ha sido condenado. Porque al Padre le ha placido que solamente aquellos que creen en el Hijo y solo en Cristo sean salvos. Si hubiera algún valor agregado en la salvación, sería puesto en la palabra por Dios, y Jesucristo mismo lo hubiera dicho para que nosotros conociéramos esa verdad. Pero la palabra nos dice que solamente aquellos que creen en el Hijo serán salvos. Entonces no hay manera que podamos creer de que haya otra cosa que podamos agregar, como lo hicieron en aquel tiempo, en el tiempo de los reformadores, creer en la tradición de la iglesia, creer en la historia de la iglesia, en los mandamientos de los hombres, en el magisterio, en aquellos intercesores humanos que se pueden presentar delante del Padre. No hay tal cosa según la palabra. Ahora vamos a estar leyendo acerca en la epístola, en la carta a los Hebreos, y el tiempo nos da para poder gozarnos en toda la palabra. Vamos a leer solamente una parte de un capítulo, pero Hebreos manifiesta y revela de qué manera Jesucristo es superior por sobre todo lo que nosotros hemos conocido. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 1 de Hebreos. Del verso 1 al 4, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. El Evangelio sintetizado en 4 versículos. Jesucristo es todo para nosotros. Lo ha sido antes de la creación, lo será después. Por eso Él se presenta como el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Y esta palabra habla de la manifestación que ha hecho Dios del Hijo. De que en los tiempos antiguos Dios ha hablado de muchas maneras y lo ha hecho por medio de sus profetas, como lo hemos visto. Así dice el Señor. Pero en estos tiempos, ahora tenemos la máxima revelación de la verdad. Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Y este Hijo, Él constituyó como heredero de todo. Le pertenece todo lo que nosotros podemos llegar a ver, imaginar. Todo lo creado pertenece al Hijo. Porque Colosenses nos dice que fue creado todo por Él y para Él. Dice, y por quien asimismo hizo el universo. Y Jesucristo no solamente es eso, dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Todos aquellos que anhelan ver a Dios en Cristo pueden ver la revelación perfecta y completa de Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es nuestra providencia en su máxima expresión. Jesucristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, no tenemos manera de limpiar nuestros propios pecados. No tenemos forma de nosotros purificarnos, purgar nuestros pecados. El que lo ha hecho de una forma eficaz, completa, y lo que vamos a ver más adelante,
de una vez y para siempre es Jesucristo, porque lo ha hecho por medio de Él. No tenemos forma, no hay manera de que podamos purgar nuestros pecados. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo es la manera eficaz de ser salvos. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cómo podemos nosotros imaginar de que alguien de nosotros o alguna persona destacada pueda redimirnos de nuestros pecados? Fíjense en este dato: sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Aquel que nos puede redimir está a la altura del más trascendente, de aquel que no es alcanzado por nadie, que nadie lo puede ver. Jesucristo es de la misma esencia, porque Jesucristo es Dios, y Él es el único capacitado de sentarse a la diestra de Dios en las alturas, por sobre todas las cosas. Hay veces que vemos cosas que nos preocupan por el concepto que nosotros tenemos de Dios. No son cosas que veamos como una ofensa o como un pecado, pero sí habla de nuestra falta de conocimiento. Una de las cosas que vemos muchas veces en los medios de comunicación es viendo un dibujo en donde vemos la figura de Jesucristo explicándole a los héroes de turno de qué manera salvó al mundo. Y ponemos a la altura de una caricatura a nuestro Dios, aquel que se sienta a la diestra de la majestad de Dios Padre. Muchas veces creemos que, y si hacemos referencia, si nos recordamos de qué manera nosotros hemos creído en Él, o cuánta seguridad tenemos en Él, o será que Dios puede hacer tal cosa, tal otra, mejor la hago yo, porque quizás Dios no me escucha, o no me ve, o no puede. El concepto lamentable que tenemos por nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de comprensión acerca de quién es Jesucristo para nosotros. Cuando la palabra nos dice que Él sostiene en sus manos a toda la creación. Al entender eso, al poder pararnos sobre este planeta y darnos cuenta lo diminuto que somos, y entender que Él tiene toda la creación sostenida por la palabra de su poder, podemos descansar de que Jesucristo es suficiente, no solo para salvarnos, sino para guardarnos hasta el fin, que también lo vemos en su palabra. El capítulo 2, versículo 10 y 11 de Hebreos nos dice así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el quien santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él es aquel que nos santifica. Él es el único medio por el cual Él nos quita el pecado. Él es aquel que nos redime. Él es el único aquel que ha llevado a este grado de redención. Solamente Jesucristo. Solamente Él nos habla acerca de que ha llevado muchos hijos a la gloria, lo perfeccionó por medio de aflicciones al autor de la salvación. Jesucristo, el autor de la salvación. No hay nadie más. No hay quien se pueda comparar, no hay quien se pueda poner a la par de nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor de la salvación.
el capítulo 5 de Hebreos, versículo 7, nos dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Cuando leemos en esta palabra acerca de que nos dice de que Él padeció y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, Él nos habla acerca de su vida en este mundo, en donde Él vivió sin pecado. Y esa vida sin pecado es muy importante para todos aquellos que creen en Él, porque esa vida sin pecado fue la que Dios utilizó para ponerlo a nuestra cuenta. Toda su inocencia la puso a nuestra cuenta, y Él cargó con nuestra culpabilidad. Entonces el hecho de que Él haya padecido y haya sido perfeccionado nos habla de una vida de obediencia en este mundo, no de su debilidad, porque Jesucristo es Dios, sino de lo que Él pasó voluntariamente, aprendiendo a vivir en este mundo como hombre sin pecado, y así ser el único capaz de ocupar el lugar en la cruz para que se derramara sangre inocente, porque los sacrificios que Dios presentó en el antiguo pacto, en el tabernáculo, en el altar, siempre se derramaba sangre inocente para cubrir los pecados de los culpables. Eso siempre ha sido la figura del Antiguo Testamento para que cuando nosotros nos encontremos como Juan el Bautista lo presentó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de una forma eficaz y concreta. Y el Cordero, solo Cristo, solo Él quita el pecado del mundo. El capítulo 7 de Hebreos, versículo 23, nos dice así: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Damos gracias a Dios por la palabra, porque estos son los valores que Dios tiene. Nosotros somos completamente distintos en nuestros valores con Dios. Los valores de Dios son eternos. Este Hijo es capaz para siempre. Él ha perdonado nuestros pecados y los quita por siempre. Y esto es lo que vamos a seguir viendo en Hebreos, de qué manera lo presenta Jesucristo. Los sumos sacerdotes que antes había, que estaban ministrando, los hombres que ministran y que quieren servir al pueblo, son pecadores. Todos somos pecadores y la paga del pecado es la muerte, y nos vamos de este mundo. Pero aquellos que creemos en Cristo somos salvos por medio de Él. Pero estos sumos sacerdotes se fueron de este mundo y murieron. Pero ahora nosotros tenemos otro. Y este sumo sacerdote
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No estamos hablando de un hijo de vecino, no estamos hablando de un hermano más de la iglesia, estamos hablando de Jesucristo, Dios hombre, aquel que se encarnó, aquel que vino a este mundo a ocupar nuestro lugar, a vivir nuestra vida que no pudimos vivir sin pecado, para morir una muerte que no podíamos morir, ofreciéndonos como inocentes. Jesucristo se ofrece como inocente, ese Cordero que quita el pecado del mundo. El capítulo 8 de Hebreos. El capítulo 8 de Hebreos, versículo 6 nos dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Las promesas dan referencia a lo que el Señor habló en el Antiguo Testamento acerca de este nuevo pacto. Pero Él es aquel que es el mediador de este nuevo pacto, y es mediador de un mejor pacto. Solo Cristo. Solo Cristo. Hebreos sigue sus pisadas y muestra de qué manera Él es superior desde antes de la creación. Él es superior a los ángeles, Él es superior a Moisés, Él es superior a los sumos sacerdotes, al servicio de sacerdote pasado, Él es superior a cualquier sacrificio. También esto lo vamos a leer en el próximo capítulo. Y Jesucristo sigue subiendo al cielo y nos sigue mostrando que Él es por sobre todos, que Él es superior a todas las cosas que nosotros podemos poner. Entonces no hay ningún valor humano que podamos poner al lado de Cristo para creer que por medio de Cristo, más algo que nosotros podamos agregar, seamos salvos. Solo Cristo. Por eso las enseñanzas tienen ese título y ese énfasis. Solo Escritura, sola fe, sola gracia. Y ahora, solo Cristo. No hay manera de que podamos ver a un grado de salvación en Cristo y en algo que podamos agregar. Solamente por medio de nuestro Señor. Y aquel que cree y aquel que es hijo se goza en esto. Aquellos que somos hijos de Dios nos gozamos en esto, porque Él es nuestra gloria. Nosotros buscamos envanecernos en nuestras cosas, porque es la manera natural de nuestra vida. Todos nosotros queremos de alguna forma que nos den crédito, que nos aplaudan, que alguien nos felicite. Somos por naturaleza así. Pero aún siendo pecadores y aún siendo débiles y aún teniendo estas inclinaciones, cuando conocemos la verdad, cuando nos encontramos con Cristo y cuando nos damos cuenta que Él es la única verdad, nos gozamos que Él sea nuestro Salvador, porque es un Salvador eficaz, porque es un Salvador eterno, porque Él murió una vez y para siempre, porque Él es nuestra gloria. El capítulo 9 de Hebreos. Vamos a estar leyendo del versículo 11. Hermano, esto es para que usted pueda leerlo por completo y poder disfrutar de la palabra y poder meditar en cada detalle. El capítulo 9 de Hebreos, del versículo 1 al 11, hace una descripción de todos los elementos que había en el tabernáculo para el sacrificio, el lugar santo, el lugar santísimo, y esto es lo que Dios había puesto en la ley para que podamos ver en todos esos elementos y en los sacrificios y en los rituales que había, la manera que Dios estaba dándonos una figura de lo que estaba por venir. En todos esos elementos que se santificaban, era una figura de lo que estaba por venir. Y a partir del versículo 11 muestra la presentación de lo verdadero. Y es un gozo poder leer esta palabra. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los valores del Evangelio de Jesucristo. Herencia eterna. Pero toda esta palabra nos habla que hay un antes y un después de Cristo. Pero estando ya presente Cristo, ya esta frase nos da gozo, nos presenta la manifestación del Hijo de Dios. Antes teníamos valores relativos, no eran eternos. Cada día había que presentarse con un sacrificio para cubrir el pecado nuestro. Presentarnos delante del sacerdote que sacrificaba un animal y con la sangre del animal se cubría figurativamente nuestro pecado. Pero ¿qué pasaba al otro día? Volvíamos a pecar, porque somos esclavos del pecado. Y nuevamente llevar un animal inocente para cubrir con la sangre nuestro pecado. Y así durante siglos, porque no había manera de cubrir nuestro pecado eternamente. Pero estando presente Cristo, y a partir de la manifestación del Hijo de Dios, todo cambia. Nada es igual, porque eso era sombra de lo que estaba por venir. Y lo que vino, llegó, y es Jesucristo nuestro Señor. Y cuando Jesucristo llega, Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros. No estamos hablando de bendiciones terrenales, estamos hablando de celestiales. Y el texto lo aclara: por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Jesucristo se presenta en el tabernáculo celestial delante del Padre. Y delante del Padre Él se presenta como sacrificio. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Y Él nunca lo hizo en el templo terrenal, sino que el lugar santísimo celestial, habiendo obtenido eterna redención. El valor de su sangre delante del Padre es apta para que nosotros recibamos eterna redención. Significa de que es un perdón eterno. Y como fundamento está la inocencia, la santidad, la vida perfecta de Jesucristo. Esto no nos quita, valga la aclaración, de que esta eterna redención signifique de que nosotros podemos tener una vida de pecado sin temor. Todo lo contrario. Al recibir de parte de Dios esta bendición, la escritura, la revelación de la palabra, al recibir la fe, por medio del cual nosotros ahora podemos ver que Jesucristo es nuestro Salvador, y hacer recibir por gracia de que nosotros nunca, de ninguna manera, podemos agregar ningún valor a esta salvación, sino que simplemente la hemos recibido como un regalo, nos damos cuenta de que la palabra nos dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Hemos sido esclavos del pecado, hemos ofendido a Dios en el pecado, y ahora, estando presente Cristo, autor de eterna redención, aquellos que son hijos tienen un carácter que viene de esta regeneración, de esta nueva vida, que hace de que nosotros ahora vivamos una vida distinta. La única manera de poder manifestar de que somos hijos de Dios es a través de una nueva vida. Nosotros podemos recitar oraciones, cantar en las iglesias, podemos tener la conducta de ir a todas las reuniones y a todos los eventos que hagan, pero la nueva vida manifiesta de que somos hijos de Dios. Y esta nueva vida la podemos disfrutar por medio del Espíritu Santo, que nos fue dado en Cristo.
porque solamente por Cristo recibimos el Espíritu. Y a partir de ahí, nuestra vida habla de la obra eficaz de Cristo y disfrutamos de esta eterna redención, ya alejados de esa vida de pecado. Como Gálatas nos dice, que ahora podemos sostenernos en esta libertad que el Señor nos da. Estemos firmes en esta libertad que el Señor nos da y no volvamos a ser esclavos del pecado, ni de la ley, ni de las costumbres, ni de nada humano que nosotros pensemos que nos puede traer un grado de santidad. No hay nada humano que pueda hacerlo, sino que es Jesucristo. En Colosenses hemos leído que se va a presentar para sí mismo una iglesia sin mancha ni arruga, porque Él nos purifica. Jesucristo nos purifica, Jesucristo nos santifica. Solo por medio de Cristo alcanzamos este grado de vida de que nunca hemos ni siquiera soñado. Y esta palabra acerca de esto nos habla de la obra perfecta de Jesucristo, el valor de su sangre, de qué manera Él se presenta delante del Padre. Y solamente por el sacrificio de Él nosotros tenemos eterna redención. ¿Qué puede agregar el hombre a esto? ¿Se pueden pagar nuestros pecados como se hacía en aquel tiempo para que por medio de dinero Dios nos perdone? De ninguna forma. Podemos agregar costumbres religiosas, ritos, para decir que a partir de lo que nosotros acostumbramos a hacer por nuestras propias tradiciones, Dios nos perdona. Solo es Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Y nos gozamos al compartir y al ver la manifestación de esta verdad. Solo Jesucristo. Lo hemos hecho sin profundizar en la palabra y podemos seguir leyendo el capítulo 9 por completo, el capítulo 10. Jesucristo es el que quita el pecado del mundo. Eso es lo que habla la palabra. Eso habla del carácter de Dios acerca de su relación con el pecado. Jesucristo ha venido a quitar el pecado del mundo para que nosotros podamos ser libres del pecado y ahora vivir para Él. Como consecuencia, ahora tenemos una vida para Dios. Las obras que podamos hacer es el resultado de la salvación. Y a partir de que Él nos salva, nosotros ahora estamos capacitados por medio del Espíritu, porque la gracia nos capacita para tener una nueva vida en Él. Y lo que antes no podíamos hacer, que era obedecer su palabra, ahora lo podemos hacer en Cristo, porque por medio del poder del Espíritu Santo tenemos una nueva vida. Y ahora nos queda por ver la presentación de esta verdad por medio de la voz más indiscutida que podamos encontrar en la palabra, Jesucristo, de la manera que Él se presenta, de la manera que Él se manifiesta, que Él se revela por medio de la palabra, y de esta manera nosotros gozarnos en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Vamos a estar leyendo de qué manera Él se manifestó en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, verso 25 al 29, nos cuenta esta historia así. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no por haber visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino porque por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Quién nos da la vida eterna? El Hijo. ¿Por qué? Porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: esta es la conducta, el carácter del hombre. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El hombre necesita hacer algo para sentirse salvo, para sentirse útil, para sentirse importante, para decir: soy salvo porque hice tal cosa. Y esta es la respuesta de Jesucristo. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Nosotros queremos hacer para decir: yo me lo merezco, yo me lo obtuve, yo me lo gané.
Y Jesucristo nos dice, crean en mí. Crean en mí. Es el único medio. Solamente creyendo en Jesucristo. El versículo 48 nos dice una de las manifestaciones que el Señor usó de los que nosotros lo conocemos como el yo soy. En este caso nos dice el versículo 48, yo soy el pan de vida. Solamente por medio de Él nos alimentamos de vida eterna. Jesucristo. Solo por Él. Solo por medio de Él. El capítulo 8 del Evangelio de Juan. Versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando Jesucristo habla, dice, yo soy la luz del mundo y aquello también, o fulano también. No hay nada que agregar, solo Jesucristo. Eso es la manifestación de la verdad. Cuando nos encontramos con la palabra, y la palabra nos habla de la verdad, encontramos solo a Jesucristo. No hay nada que pueda permanecer al lado de Él. No hay nada que se pueda manifestar, asemejar, comparar, medirse con Jesucristo. Porque solamente lo único verdadero es Él. El capítulo 10, verso 9, nos dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesucristo no nos dice, yo soy una de las puertas posibles para salvación. Él nos dice, Él es la puerta, no hay otra. Y aquel que entra por medio de Él será salvo. Solo Cristo, solo Cristo. El versículo 11 nos dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Solamente por la vida de este pastor. Solo Cristo. Solo Cristo. El capítulo 15. Damos gracias al Señor por esta manifestación de la verdad que es nuestro Señor. 15.1 nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, en Cristo, en Cristo. Jesucristo la vid es una figura de que solamente aquellos que estemos en Cristo recibiremos vida eterna, porque solamente por medio de Él la recibimos. Nuestro Señor Jesucristo, Él es la vid, es una figura de que por medio de Él podemos tener una vida espiritual fructífera. Separados de Él, como lo dice también este texto, este párrafo, nada podemos hacer. Separados de Cristo no hay vida espiritual. Separados de Cristo no hay ninguna clase de logro que podamos atribuirnos. Todo lo recibimos por medio de Cristo y es para Cristo. La vida que llevemos, lo que podamos lograr, los frutos que podamos dar, han venido de Cristo, lo hemos tomado de Cristo y serán para Cristo. Amén. Antes de leer el séptimo yo soy, vamos a leer en San Juan capítulo 17. Ya estamos terminando con 2 versículos que vamos a estar leyendo, el capítulo 17 y luego volvemos al capítulo 14. El capítulo 17 nos dice, 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer al Padre, y el Padre se ha manifestado en el Hijo,
y por medio del Hijo recibimos vida eterna. Solo Cristo, solo Dios, solo Él es el bien del hombre. Solamente aquellos que se acercan a la luz de Jesucristo no andarán en tinieblas. Y vamos a cerrar, si bien toda la palabra nos habla acerca de Él, toda la palabra nos manifiesta la persona de Jesucristo. El Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 6, que nos dicen: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Esta es la manifestación, la revelación de Jesucristo sobre sí mismo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Por medio de su vida en obediencia hemos sido salvos. Por medio de su muerte en la cruz somos salvos. Por medio de su resurrección recibimos la garantía de que Él es nuestro Salvador. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la única verdad y Jesucristo es la vida. Y Jesucristo nos dice: nadie viene al Padre. No hay otro medio, no hay otro acceso, no hay otra forma de que sean salvos, solo por mí. Nos gozamos en ver que solo Cristo es el único medio de salvación para el hombre. Todos aquellos que se rehúsen ya han sido condenados por rechazar la luz. La luz, como lo dice Juan, lo que hemos leído, manifiesta nuestras malas obras, pero en Él nosotros tenemos perdón de pecados. Por eso nos gozamos, y la Iglesia tiene que sostener y defender estas verdades. Solo la Escritura es la autoridad única que nos trae el mensaje del Evangelio de salvación, que nos dice de que somos salvos solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Lo próximo y lo último que vamos a estar viendo, de que la conclusión de todas estas verdades es que solo a Dios le pertenece la gloria. Y es la batalla eterna que el hombre ha tenido con Dios, resistiéndonos para retener y creer que nosotros merecemos tener un grado de gloria. Pero la palabra manifiesta de que la gloria solo le pertenece a Él. Hoy concluimos este breve resumen porque deberíamos leer toda la palabra acerca de la persona de Jesucristo. Y cerramos con esto: solo Él es el camino, solo la verdad y solo Él es la vida eterna. Y nadie puede ir al Padre, nadie, si no es por medio de Él. Pero esta puerta está abierta. Jesucristo es amplio en perdonar. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Él derramó su sangre para que nosotros seamos salvos. Jesucristo es la salvación, pero solo Él. Oramos al Señor y damos gracias. No hay nada más gozoso que presentar a la persona de Jesucristo, mi Señor. Gracias te damos por tu palabra, porque la manera que nos alimenta, nos gozamos en ella y nos deleitamos en ver a la persona de Jesucristo. En toda tu palabra solamente está la manifestación de esta verdad. Perdónanos por habernos alejado y habernos envanecido y haber creído de que nosotros podemos llegar a tener algún grado de algo y lo único que tenemos en nuestra vida es pecado. Padre, bendice a nuestros hermanos. Ayúdanos a sostenernos en esta palabra, a pregonar tu palabra y a defender la verdad, para entender, Señor, de que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia, y tú eres nuestra cabeza, la cabeza de este cuerpo. Tú eres la única autoridad, tú eres el único Señor, tú eres nuestro único Salvador. Nos gozamos en ti, nos deleitamos en el Dios de nuestra salvación. Te damos gloria, reconocemos que siempre te ha pertenecido toda la gloria y que siempre ha sido tuya, que nadie puede restarla. Y a ti, Señor,
te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Y todos agradecemos que Jesucristo es el Señor. En el nombre de Jesús. Amén.